No me meteré en si Marina del Pilar es una narcogobernadora. Cada quien saque sus propias conclusiones. Hoy quiero mostrar que Morena no está interesado en los ciudadanos, sino en conservar los privilegios que critican otros. Este partido llegó al poder prometiendo justicia y transparencia, pero sus acciones nos cuentan otra historia. La hipocresía de Morena es tan grande que solamente se puede comparar consigo misma. Cuando los mexicanos piden escuelas dignas, medicamentos o seguridad, los ignoran o los acusan de exagerar, de ser aspiracionistas, fifís y hoy cuanta chulada se les ocurra. Pero cuando una de sus gobernadoras enfrenta un problema, el gobierno entero se moviliza. El caso de Marina del Pilar es un ejemplo muy claro. Estados Unidos le retiró la visa y en lugar de exigirle cuentas a ella, Morena la defiende como si fuera una causa nacional. Esta doble moral no es nada nuevo, pero sí es indignante, porque mientras el pueblo lucha por sobrevivir, los líderes de Morena usan el poder para proteger a los suyos. El día de hoy, en este video, veremos cómo las reacciones de Claudia Sheinbaum, de Ricardo Monreal y la propia Marina del Pilar revelan un patrón de evasión y manipulación, porque en Morena los principios son flexibles cuando el privilegio está en juego. Morena tiene una respuesta para todo, menos para la verdad. Si un ciudadano critica la educación, lo llaman clasista. Si denuncia la falta de medicamentos, lo acusan de privilegiado. Si habla de inseguridad, le dicen que es su culpa por andar en la calle. Pero cuando Marina del Pilar pierde su visa en Estados Unidos, la historia cambia drásticamente. En lugar de cuestionarla, de preguntarle por qué Morena le protege, Claudia Sheinbaum desde la mañanera dijo que exigirá explicaciones al gobierno estadounidense, como si una visa cancelada fuera un ataque al país completo. ¿No que los privilegios eran malos? Aquí vemos a Morena usando el poder del Estado para defender a una gobernadora, mientras los ciudadanos que piden justicia son ignorados. Esta doble moral es insultante y vergonzosa. Los mexicanos enfrentamos problemas reales todos los días, pero el gobierno prefiere gastar energía en salvar la imagen de sus aliados. El caso de Marina del Pilar no es único, es parte de un sistema que critica los excesos en el discurso, pero los abraza en la práctica. ¿Qué dijo Morena para justificar esto? Continuemos para revisar sus reacciones y cómo evaden el problema. Las reacciones de Morena al caso de Marina del Pilar son un circo de evasión. En lugar de buscar la verdad, el partido primero cerró filas. Emitieron un comunicado oficial defendiendo a la gobernadora sin cuestionar por qué le habían retirado la visa. Luego, Claudia Sheinbaum exige explicaciones a Estados Unidos como si esto fuera un conflicto diplomático entre países. Ricardo Monreal todavía fue más lejos y dijo que es un ataque de la derecha, sin explicar quién o cómo. Por su parte, Marina del Pilar aseguró que todo esto es violencia política de género. ¿En serio? Estas respuestas no son solamente absurdas, sino que insultan la inteligencia de los mexicanos. Nadie está hablando del fondo, de las sospechas de actividades ilícitas. En lugar de aclarar, Morena prefiere victimizarse y polarizar. Este patrón muestra que el partido no está interesado en la transparencia, sino en proteger a los suyos. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué no presentar pruebas de que todo está en orden? Las declaraciones de Morena no hacen más que alimentar las dudas. Enseguida veremos qué hay detrás de la cancelación de la visa y por qué esto no es un simple malentendido. Hablemos de lo que Morena evita, las razones detrás de la cancelación de la visa de Marina del Pilar. Todo apunta a una investigación por narcotráfico en Estados Unidos y esto no es ningún rumor, es un tema bastante serio que involucra a una gobernadora de un estado fronterizo clave. La cancelación de una visa no es solamente un capricho, suele estar respaldada por evidencia de agencias como la DEA. Además, los bancos Wells Fargo y Bank of America cerraron las cuentas de Marina del Pilar y de su esposo por sospechas de dinero ilícito. Los bancos no toman estas decisiones a la ligera. Están obligados a reportar actividades sospechosas bajo leyes contra el lavado de dinero que se aplican bien y se aplican en Estados Unidos. Estos hechos no pueden ignorarse. Mientras Morena habla de ataques políticos o de violencia de género, la realidad es que las autoridades estadounidenses actúan con base en información que nadie ha desmentido. Si Marina del Pilar es inocente, que lo demuestre con pruebas, no con victimización. Pero Morena prefiere desviar la atención antes que enfrentar la verdad otra vez. Este caso no es sobre una visa, es sobre un gobierno que está protegiendo a los suyos mientras ignora al pueblo. Pero
aclaremos un punto importante. Es clave entender que la cancelación de la visa de Marina del Pilar es un asunto personal, no un ataque al gobierno de México. Estados Unidos no le quitó la visa a una gobernadora, sino a una persona, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Elevar esto a un conflicto diplomático como está haciendo Claudia Sheinbaum es una táctica que solamente sirve para desviar la atención. Los ciudadanos debemos ser claros. Los problemas personales de un político no son responsabilidad de todos nosotros. Si Marina del Pilar enfrenta una investigación, es su deber rendir cuentas, no del gobierno mexicano. Morena quiere hacernos creer que esto es un ataque a la nación, pero es un tema que concierne a una sola persona. Mientras los mexicanos lidiamos con inseguridad, falta de medicinas y desempleo, Morena está gastando recursos para defender los privilegios de una gobernadora. ¿No era este un gobierno para el pueblo? Entonces, ¿por qué el pueblo no recibe el mismo apoyo? Este caso muestra las prioridades de Morena, proteger el poder, no a los ciudadanos. Ya quisieran las madres buscadoras haber recibido un 10% del apoyo mostrado a esta señora por una estúpida visa. Al menos hubieran deseado el desplegado de Morena exigiendo que se les haga saber el paradero de sus familiares o sus despojos. Y hay una coincidencia que no podemos pasar por alto, una que podría estar conectada a todo esto. Vamos al último bloque de este video para cerrar con un punto que es bastante intrigante. Cerrando, hablemos de esta coincidencia que levanta sospechas. La cancelación de la visa de Marina del Pilar ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos prohíbe la entrada de ganado mexicano por cuestiones fitosanitarias. No me vayan a interpretar esto casualidad, no lo sé. Pero Baja California es clave para el comercio transfronterizo y este doble golpe podría ser más que una coincidencia. ¿Está Estados Unidos enviando un mensaje sobre problemas en la región? Realmente no lo sabemos, pero la falta de claridad de Morena no está ayudando. En lugar de responder con hechos, el partido grita ataque político o violencia de género, y esto daña la credibilidad de México y evade el problema de fondo. Los mexicanos merecemos un gobierno que rinda cuentas, no que se esconda en excusas. Marina del Pilar debe responder como ciudadana, no como víctima. Este caso no es solamente sobre una visa, es sobre un sistema que está protegiendo a los poderosos mientras ignora al pueblo. La próxima vez que Morena hable de justicia, recuerden estas acciones, porque la hipocresía está a la vista y los hechos no nos mienten. Que cada quien saque sus conclusiones, pero una cosa es bastante clara. En Morena, los privilegios no son el enemigo cuando se trata de los suyos. Hemos desglosado el caso de Marina del Pilar y la hipocresía de Morena, desde las promesas rotas de transparencia hasta las excusas de victimización. Este partido nos ha mostrado que su prioridad no es el pueblo, sino proteger a sus aliados. Mientras los ciudadanos son ignorados por exigir derechos básicos, Morena defiende los privilegios de una gobernadora con una visa cancelada y cuentas bancarias cerradas por sospechas graves. Las reacciones de Claudia Sheinbaum, la de Ricardo Monreal, la de la propia Marina del Pilar, no hacen más que confirmar esta doble moral. La coincidencia con la prohibición del ganado mexicano solamente agrega preguntas. ¿Qué está pasando en Baja California? Los mexicanos merecemos respuestas, no cortinas de humo. Este caso es un recordatorio de que el poder cambia a quienes prometen transformarlo. Morena no es la excepción. Es hora de exigir congruencia y dejar de aceptar excusas. No se trata de partidos políticos o ideologías, no se trata del PRI, del PAN, ni de verde, amarillo, morado. Se trata de un gobierno que debe servir al pueblo, no a sí mismo. Que este análisis nos sirva para reflexionar. Los privilegios que Morena critica en el discurso son los mismos que defienden los hechos. La verdad está en las acciones, no en las palabras. Sigamos exigiendo transparencia como ciudadanos. México no es Dinamarca y la 4T está en el ojo del huracán. Una nube negra se cierne sobre Morena. Escándalos de corrupción, investigaciones internacionales y vínculos con el narco están poniendo al oficialismo contra las cuerdas. Ricardo Anaya fue muy claro cuando dijo que los chapitos van a cantar y nos vamos a enterar de muchas cosas. Pero, ¿por qué solo descubrimos los nexos de políticos con el crimen cuando otro país como Estados Unidos mete la lupa? Hoy vamos a desglosar la crisis que sacude al gobierno mexicano, desde cancelaciones de visas a gobernadores hasta contratos millonarios a empresas fantasma. Los hechos, todos ellos hablan por sí solos. La soberanía que tanto defienden se tambalea cuando el FBI o la patrulla fronteriza señalan a los suyos. En este video recorreremos 9 temas que exhiben la tormenta perfecta.
Investigaciones en Estados Unidos, conflictos diplomáticos, desvíos en el IMSS y una Comisión Nacional de Derechos Humanos que quiere arrodillarse ante el poder. Las redes no mienten. La 4T intentó defenderse con cartas como Cedillo, Calderón o el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, pero la ciudadanía arrastró, llamándolos corruptos e incompetentes a toda esta gente. Prepárense, porque esto no es un guión de Netflix ni una historia de fantasía. Es el México de hoy, donde vives, donde la verdad sale a flote, aunque el gobierno quiera taparla. Este es el canal de Fer Valdés y así comenzamos el día de hoy. Simón Levy destapó una bomba que tiene al oficialismo temblando. Según él, gobernadores como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Adán Augusto López y Clara Luz Flores están bajo investigación en Estados Unidos. ¿El motivo? Posibles vínculos con actividades ilícitas. Y la operación ya comenzó. El día de ayer, la patrulla fronteriza notificó a Américo Villarreal y a toda su familia, incluyendo a su hijo, que es delegado del bienestar en Coahuila, que sus visas estadounidenses fueron revocadas. No pueden pisar la frontera. Y todo apunta a una investigación federal. A Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, ya le habían suspendido su visa y ahora sus cuentas en el Bank of America y Wells Fargo que están congeladas, aunque ella lo niega. ¿Qué oculta el oficialismo? Si Estados Unidos está actuando, ¿dónde está la transparencia que Morena tanto presume? Estos señalamientos no son rumores, son un reflector sobre la opacidad de un gobierno que se dice del pueblo. Mientras la 4T habla de soberanía, sus propios cuadros son investigados por el tío Sam. ¿Coincidencia? Lo dudo. Esto es solamente la punta del iceberg y la pregunta es, ¿quién sigue en esta lista? Claudia Sheinbaum quiere convertir las cancelaciones de visas en un pleito internacional y en un conflicto diplomático, exigiendo que Estados Unidos dé explicaciones, pero Estados Unidos no tiene por qué rendir cuentas a México sobre sus investigaciones. En lugar de aclarar, Sheinbaum desvía la atención hacia otro lado. Tomemos el caso de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California. Sheinbaum salió a defenderla diciendo que no existen cuentas bancarias congeladas en Estados Unidos y que los hijos de Marina, nacidos en ese país, no tienen nada que ver. Pero no mencionó lo más grave. Luis Torres, el cuñado de Marina, está señalado por el huachicol fiscal, contrabando de combustible en aduanas de Baja California y Sonora. ¿Casualidad? No, nada lo es en política. La 4T quiere pintar esto como un ataque a la soberanía del país, pero los hechos son bastante claros. Sus aliados están bajo la lupa por razones que no pueden explicar. En lugar de transparencia, tenemos cortinas de humo. Sheinbaum habla de una dignidad nacional, pero no responde por qué tantos morenistas están en la mira del FBI. La tormenta no cede y la presidente cree que, o parece ser que está más interesada en pelear con Washington que en limpiar su propia casa. Soberanía o encubrimiento. Juzguen ustedes, ¿no? Mientras el gobierno presume avances en salud, el Seguro Social está en el centro de un escándalo millonario. Se otorgaron 1.600 millones de pesos en contratos a 19 empresas de nueva creación que vendieron medicamentos a sobreprecio. Sí, empresas sin experiencia en el sector que en muchos casos ni siquiera entregaron los insumos. Un ejemplo es en 2022 el estado de Guerrero compró pruebas COVID que nunca llegaron a los hospitales. Los modelos de adquisición de medicinas de López Obrador han sido un fracaso rotundo por donde se vean y han beneficiado solamente a empresas fantasma mientras que los pacientes sufren de escasez. ¿Dónde está la austeridad republicana que tanto predican? Estas empresas, con apenas meses de creadas, se llevaron millones vendiendo más caro que los proveedores que antes tenían establecidos. Y no es un error aislado, es un patrón que se repite a cada paso de Morena en el poder, en cada dependencia de gobierno. México no se convirtió en Dinamarca porque el gobierno prefirió el negocio al bienestar. Los hospitales se quedaron sin medicinas, pero las cuentas de estas empresas crecieron, y bastante. ¿Quién las apadrinó? Nadie en Morena da la cara. Este escándalo es una bofetada a los mexicanos que confiaron en un sistema de salud de primer mundo. La 4T prometió un cambio, pero nos dio más de lo mismo, opacidad y desvíos. Lo que les voy a platicar a continuación no es una serie de Netflix, es México. En Brownsville, Texas, detuvieron a la fiscal antisecuestros de Tamaulipas con $184,000 pegados al cuerpo. Sí, la encargada de combatir el secuestro cruzó la frontera con fajos de billetes. Este es un caso que es un retrato clínico del narcoestado con credencial oficial. Ricardo Anaya tiene razón cuando dijo que solo nos enteramos de estos vínculos cuando otro país interviene. ¿Cómo llegó esta funcionaria a un puesto clave?
¿Quién la estaba protegiendo? Este escándalo se suma a las investigaciones contra gobernadores y políticos ligados al crimen organizado. Nuestros impuestos financian esta impunidad mientras el gobierno mira hacia otro lado. La detención en Bronzeville no es solamente una anécdota, es la prueba de que el narco ha infiltrado las instituciones y mientras que la 4T nos habla de transformación, los hechos muestran un México donde la corrupción y el crimen caminan de la mano. ¿Cuántos casos más necesitan para que el gobierno actúe? ¿Cuántos casos más se necesitan para que los ciudadanos actuemos? La respuesta, al parecer, está al norte de la frontera. Rosario Piedra, esta mujer quiere dar el tiro de gracia a los derechos humanos en México. Su propuesta es bastante clara: desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y crear lo que ella llama la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. La razón, según ella, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debe ser un contrapeso al poder, sino una institución que trabaje de la mano con el gobierno, especialmente con la presidente. En sus palabras, no somos ajenos al Estado, somos parte de él. Esto dijo, pero esto acaba con el modelo de los años 90 diseñado para vigilar abusos del poder. La nueva defensoría sería un apéndice del oficialismo sin autonomía ni colmillo. ¿Quién vigilará al gobierno cuando el organismo que debería hacerlo se arrodilla ante él? Piedra llama simulación a quienes defienden una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente, pero su propuesta es un retroceso histórico. Mientras el mundo exige organismos autónomos, México camina hacia una defensoría que aplaude al poder. Este es el sello de la 4T, instituciones a modo, sin críticas ni oposición. La tormenta sobre Morena no es solamente por corrupción, también por desmantelar las defensas de los ciudadanos. ¿Autonomía? Olvídenlo. Gerardo Fernández Noroña salió muy indignado a aclarar su viaje a París. Según él, no fue tan caro porque el Senado solamente le reembolsó los gastos con cheques oficiales. Pero lo que no dice es que viajar en clase business y pasear en tren por Europa no encaja con la austeridad republicana que tanto predican. Mientras que la 4T habla de primero los pobres, Noroña disfruta lujos pagados con el dinero público. Y aún tiene el descaro de acusar a la prensa de informar dolosamente. La próxima vez que hable de lucha social, que lo haga desde la clase turista, al menos por decencia. Este escándalo no se trata solamente de un viaje, es sobre la hipocresía de un movimiento que promete frugalidad, pero vive en la opulencia. Noroña es víctima de sí mismo y de un sistema que permite estos excesos, mientras que los mexicanos enfrentan carencias. La 4T se está desmoronando bajo el peso de sus contradicciones y figuras como Noroña son la prueba viviente de que el discurso no coincide con los hechos. La tormenta no se detiene aquí. Simón Levy también señaló a Sandra Cuevas, quien desapareció de redes tras ser investigada, y también a Ignacio Rodríguez, el chapucero, acusado de huachicol fiscal. Este delito, que implica contrabando de combustible, también salpica a Luis Torres, cuñado de Marina del Pilar, señalado por operar en aduanas de Baja California y Sonora. ¿Ven cómo todo esto está ligado? Son parte de un patrón de corrupción que la 4T no combate, sino que la está encubriendo. Mientras el gobierno presume honestidad, sus aliados están bajo la lupa por enriquecerse a costa del erario. ¿Cuántos más están involucrados? La opacidad es la norma y la transparencia la excepción. Las investigaciones en Estados Unidos están haciendo el trabajo que México simplemente no quiere hacer: destapar la cloaca. Y mientras tanto, Morena desvía la atención con discursos de soberanía. Pero los hechos son bastante tercos. La corrupción no respeta colores partidistas y la 4T está hundida en ella. La pregunta es, ¿hasta dónde llega esta canija red? La 4T está pasando por su peor momento: cancelaciones de visas, investigaciones en Estados Unidos, contratos millonarios, empresas fantasmas y un narcoestado que se exhibe solito cuando el tío Sam interviene. Morena intentó defenderse con cartas gastadas, con Cedillo, con Calderón, el aeropuerto de Texcoco, hasta con la popularidad de Andrés Manuel. Pero las redes sociales los arrastraron exhibiéndolos como corruptos e incompetentes. La nube que está ahorita sobre el oficialismo no se disipa y Claudia Sheinbaum parece más interesada en pelear con Washington que en limpiar su propia casa. Los chapitos van a cantar y con ellos caerán más nombres. México no es Dinamarca porque la 4T prefirió el negocio al bienestar, la opacidad a la verdad. Rosario Piedra quiere una Comisión Nacional de Derechos sumisa. Noroña predica pobreza desde la clase business y los gobernadores morenistas tiemblan ante el FBI. Esta es la tormenta perfecta y los mexicanos o actuamos o pagamos las consecuencias. ¿Cuál opción eliges? La soberanía que defienden se desmorona cuando sus propios cuadros son señalados. La ciudadanía exige respuestas, no cortinas de humo. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por acompañarnos.
Mexicanos, bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy venimos, otra vez, a hablar de nuestro México, un país tan grande como el amor de su gente, pero que está atrapado en un lío más grande que el juzgado de la tremenda corte. En ese programa clásico, Tres Patines llegaba con sus planes descabellados. Los María Nananina lo señalaba como el culpable de los problemas, y el pobre Rudecindo siempre terminaba pagando las consecuencias. Hoy, México parece estar en un episodio interminable de la tremenda corte, donde las grandes promesas del gobierno se convierten en más problemas que soluciones. Como pueblo, nosotros somos el tremendo juez y es hora de poner orden. Vamos a analizar con seriedad cómo nuestro país está en el rumbo equivocado y cómo podemos enderezarlo. Échenle un ojo, porque esto va a estar bueno. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Los líderes actuales, como Claudia Sheinbaum, me recuerdan mucho a Tres Patines con sus confusas ideas y promesas grandiosas de un México próspero, justo, soberano. Sus discursos encienden la esperanza, pero, igual que los planes de Tres Patines, se desmoronan al mirarlos de cerca. México no está avanzando, está retrocediendo. Si Luz María Nananina estuviera aquí, estaría señalando las palabras vacías y huecas. También estaría denunciando las mentiras. Y Rudecindo, que representa al pueblo, estaría lidiando con las consecuencias de estos enredos. Las buenas intenciones no arreglan sistemas rotos. México está lleno de potencial, tenemos a nuestra cultura que es vibrante, tenemos nuestra historia que es muy rica, nuestra gente trabajadora, pero ese potencial se está desperdiciando en políticas que simplemente no funcionan. ¿Cómo es posible que un país tan grande esté atrapado en este ciclo de promesas incumplidas? Necesitamos más que palabras. Necesitamos acciones para salir de estos líos al estilo Tres Patines y construir el México que realmente merecemos. Imagina a Tres Patines a cargo de un hospital asegurando que todo está bajo control, pero los estantes están vacíos y las medicinas nunca llegan, mientras en su casa su mamita tiene todo lo que necesita. Esa es nuestra realidad del día de hoy. Miles de mexicanos enfermos luchan por sobrevivir porque los hospitales públicos no tienen ni jeringas, ni medicamentos para el cáncer, ni insulina, mientras que los líderes de Morena tienen acceso a todo. Programas como el INSABI o el nuevo sistema de distribución que han prometido tanto de medicamentos han colapsado en un caos total. Las familias tienen que elegir entre comer o comprar medicinas en el mercado negro a precios altísimos, mientras Rudecindo, que representa a nuestras comunidades en lucha, sufre las consecuencias de este fracaso. El gobierno presume avances que solamente existen en discursos, y esto no es un simple error, es una tragedia. La salud no es ningún lujo, es un derecho. Nuestros abuelos, nuestros hijos merecen un sistema que los cuide. Luz María Nananina estaría indignada con este desastre, exigiendo responsabilidades y pidiendo al tremendo juez una sentencia. ¿Cuántas vidas más debemos perder los mexicanos antes de que el gobierno deje de enredarse y cumpla? El sistema judicial, que debería ser un pilar de la justicia, está atrapado en un escándalo peor que cualquier travesura de Tres Patines y el tremendo juez está amarrado de manos. Las elecciones para elegir nuevos jueces y magistrados están manchadas por candidatos conexos al crimen organizado. Sí, delincuentes convictos quieren ocupar el lugar de los jueces y magistrados. El Instituto Nacional Electoral, que debería actuar como árbitro, que sea imparcial, no tiene siquiera la autoridad legal para detener esta infiltración por las estupideces que hicieron con las leyes. Rudecindo, el pueblo termina pagando el precio de una justicia corrupta e incapaz de actuar. Nananina estaría desesperada señalando este desastre como una vergüenza, y el tremendo juez en un juicio interminable y complicado. La justicia es la base de la democracia. Sin tribunales limpios, nuestro país se hunde. Necesitamos jueces que sean íntegros, no cómplices del crimen. México no puede permitirse un sistema judicial al estilo de los enredos de Tres Patines, donde todo se resuelve con promesas vacías y huecas. La Universidad del Bienestar es como uno de los planes estrella y enredados de Tres Patines, presentada con bombo y platillos como la solución para los jóvenes, pero en realidad es un espejismo. Se han gastado miles de millones de pesos en edificios que hoy están abandonados, sin luz, sin agua o cayéndose a pedazos simplemente. No hay profesores capacitados, no hay planes de estudios sólidos
Y los estudiantes, esos no reciben una educación que los prepare para el mundo. Rudecindo, en este caso el estudiante, se queda sin las herramientas para salir adelante. En lugar de fortalecer instituciones como la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional, se despilfarran recursos en proyectos populistas que no educan ni generan nada nuevo o bueno. Los Mariana Nanina estaría furiosa, señalando este desperdicio. Nuestros jóvenes son el futuro de México y merecen una educación de calidad, no un enredo que los deje con un diploma sin valor. La refinería de Dos Bocas es otro ejemplo de un plan estilo revoltoso de esos de tres patines, anunciada como la clave para la soberanía energética, pero no refina el combustible prometido y su construcción, mal ejecutada, está contaminando las playas de Tabasco. Las comunidades pesqueras sufren, el turismo se resiente y Rudecindo, ahora el pescador, pierde su sustento, mientras el mundo avanza hacia energías que sean renovables. ¿Y nosotros? Nosotros nos aferramos a un proyecto que no funciona y daña el medio ambiente. La Nanina no dudaría jamás en señalar este desastre ecológico. México necesita un desarrollo que respete nuestra tierra y que genere empleos sostenibles, no enredos que nos dejen con deudas y playas contaminadas. Es hora de dejar atrás estas ideas del pasado y mirar hacia el futuro. En seguridad, el mismo gobierno actúa como tres patines, confiando en estrategias que no enfrentan el problema, pero revuelven todo. Los cárteles controlan territorios enteros y los ciudadanos, nosotros vivimos con miedo. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional reciben miles de millones de pesos cada año, pero tienen órdenes de no actuar contra los delincuentes. Rudecindo, en este caso el ciudadano común paga el precio con su seguridad. La estrategia de abrazos, no balazos, no ha reducido absolutamente nada la violencia. La ha normalizado. Los Mariana Nanina en este caso estaría exigiendo que se haga algo de verdad. Los mexicanos merecemos vivir sin temor y nuestras fuerzas de seguridad deben protegernos, no quedarse de brazos cruzados. México no puede seguir atrapado en este enredo de inacción. El Plan México, presentado como la gran solución económica, es otro fiasco al estilo de tres patines. Nos prometen mayor poder adquisitivo, pero las políticas como reducir las horas laborales sin siquiera un plan sólido disparan la inflación. Los precios de la tortilla, del huevo, de todo. Todo esto está subiendo sin parar y los salarios simplemente no alcanzan. Rudecindo, el trabajador, no puede sostener a su familia. La Nanina señalaría esta injusticia nuevamente. México necesita un plan económico basado en la realidad, no en promesas vacías que nos dejan más pobres. Queremos oportunidades reales, no cuentos que nos estén quitando el futuro. Mexicanos, nuestro México está atrapado en un enredo digno de la tremenda corte. Las promesas de Claudia Sheinbaum y los gobernantes son como los planes de tres patines, llenas de entusiasmo, pero vacías de resultados. Los Mariana Nanina, con su ojo crítico, nos advierte de los errores y Rudecindo, el pueblo, sigue cargando con las consecuencias. Pero nosotros somos los verdaderos jueces. Nosotros somos el tremendo juez. Somos resilientes, somos creativos, trabajadores. Podemos cambiar el rumbo si exigimos rendición de cuentas, si participamos en nuestra democracia, si alzamos la voz. Soñemos con un México donde las medicinas lleguen a cada hospital, donde la justicia sea limpia, donde la educación prepare a nuestros jóvenes, donde el medio ambiente se respete, donde la seguridad sea una realidad y donde la economía nos permita prosperar. Ese México es posible, pero requiere de nuestro compromiso. Como diría el secretario al final de cada episodio, ¡venga la sentencia! Pero nuestro caso, el de México, sigue abierto. Benito Juárez lo dijo en alguna ocasión, el respeto al derecho ajeno es la paz. Respetemos nuestro derecho a un México mejor y trabajemos juntos para construirlo. Por nuestras familias, por nuestro futuro, por México. ¡Que viva México, caray! Y que tres patines, los Mariana Nanina y Rudecindo, nos inspiren a reír junto con el tremendo juez, pero también a actuar. Por eso, cierro el video del día de hoy así. Yo no trago cuentos de esos, por lo que estimo indudable que Morena es culpable de un robo a la nación en pesos. Y condeno al acusado, pues robar no es una broma, a devolver lo robado y a 30 años en la loma.